A veces, especialmente en momentos tan difíciles, se suscita que hay que cargarle las tintas a alguien y tal vez, no sé, pienso que estamos siendo objeto de cierta ingratitud en la medida que llevamos un periodo de tiempo muy corto en funciones y, por supuesto, queremos dar respuestas y es un momento difícil para dar las respuestas que queremos en el tiempo que debería ser. Entonces nos hemos encontrado con algunas situaciones difíciles, sumado a que la fatalidad quiso que tuviéramos que lamentar un personal que resultó damnificado por un accidente, pero particularmente lo que sí queda claro es que desde el primer momento que llegamos, en tal vez una de las situaciones y momentos históricos de la Argentina, ya no de la provincia, de la Argentina, tuvimos que tomar el timón representando a otra estructura de gobierno, cambió el gobierno en la provincia y por consiguiente hacernos cargo de un momento bisagra de la provincia. Una crisis a nivel nacional, un recambio provincial, recambio de autoridades locales y en medio de todo eso la temporada de verano, que todos sabemos que los meses de enero, febrero y marzo literalmente todo funciona a media máquina. Bueno, en medio de todo eso, las circunstancias en las cuales asumimos nosotros. Por razones personales, de unos días de licencia, cuando surgieron algunos inconvenientes vinculados a situaciones de accidentes que se padecieron dentro de la institución, que existieron, y se tomaron todas las medidas que se pudieron tomar en ese momento, fundamentalmente de apoyo a la gente que salió, que tuvo accidente de trabajo, pero lo que no habíamos hecho hasta ese momento fue ir a fondo con todos los cambios que se necesitaban hacer cuando nos encontramos con un hospital que desde que se hicieron las reformas hace ya un montón de años y desde que se volvió a abrir hace 8 años, no tuvo prácticamente ninguna actividad vinculada al mantenimiento y al control de el área de seguridad e higiene. Entonces, no existía la figura de seguridad e higiene que sí figura en la orgánica, y tampoco se hicieron en materia del mantenimiento que necesita todo edificio, toda institución, no se hizo el mantenimiento debido y por consiguiente nos vimos expuestos a situaciones que fueron inesperadas, pero que en la medida que no existía toda la estructura armada al servicio de que no sucedan este tipo de incidentes, se pusieron a la vista. Lo primero que se hizo en esta materia, cuando asumimos, fue designar a la responsable de administración saliente, que tenemos la suerte de que sea técnica en seguridad, o por lo pronto, si bien no está matriculada, era la que estaba en condiciones de asumir alguna responsabilidad en esa materia, que era la administradora saliente, a que hiciera un informe acerca de qué había que cumplimentar en materia de seguridad y higiene. Es decir, nosotros no nos quedamos mirando qué sucedía, sino que tomamos cartas en el asunto, al punto tal de que, por ejemplo, tuvimos la cortesía de la Municipalidad de Calafate, que nos permitió retirar de la unidad comunitaria Formenti 3 camiones completos de material que se podía considerar peligroso porque entorpecía la circulación, porque podía ser un potencial foco ígneo y generaba peligro a la estructura sanitaria. Así que durante el verano, mientras
las cosas estaban funcionando a media máquina, logramos empezar a tomar nota de las cosas que se podían transformar en problemas. Así que escuché por ahí que alguien decía que no se había hecho nada en esa materia. Tengo que desmentirlo porque sí nos empezamos a preocupar seriamente de hacer lo que el informe que nos elevó la señora Romina Báez, lo empezamos a atender y tratamos de seguir prestándole atención. Por ejemplo, muy curiosamente, el lugar donde se suscitó el accidente que padeció uno de nuestros empleados, lo remozamos prácticamente a nuevo porque era un edificio que estaba literalmente caído, era el lugar donde funcionaba el grupo generador del hospital, y lo remozamos con el esfuerzo de nuestro personal que se puso a disposición de esta nueva gestión, y tengo que reconocerle un entusiasmo enorme. Lo acondicionamos, le cambiamos el techo que estaba literalmente desaparecido cuando llovía, era un lugar donde se genera corriente, era un lugar donde entraba agua por todos lados cuando llovía. Lo acondicionamos, lo pintamos, lo dejamos en condiciones, y fue lamentablemente el lugar donde se suscitó el accidente. ¿Por qué? Porque era el único lugar donde las baterías, que fueron las que ocasionaron el problema, estaban a salvaguardia de la intemperie, porque había sido acondicionado a nuevo prácticamente para que funcionara como corresponde. Nosotros estábamos trabajando para que no sucedieran ese tipo de cosas. ¿Considera, Dante, que usted está, digamos, pagando los platos rotos, usted o esta gestión, digamos, no usted en particular, pagando los platos rotos de tantos años de desinversión, digamos? Yo diría... ¿O no? Yo diría que lo que puedo decir es que hubo desatención del tema seguridad e higiene y de infraestructura de esta entidad. Hay un justificativo. Todos sabemos que en algún momento la existencia del Formenti estuvo en duda. Se cerró y después, con un proyecto superador, se volvió a abrir, pero como no tenía las exigencias propias de un hospital asistencial, fue desatendido por la provincia y tal vez no tomado seriamente el tema del mantenimiento de la infraestructura por las anteriores autoridades. No se le prestó la atención debida. Por ejemplo, hemos reparado las calderas de la institución que nunca habían recibido mantenimiento. Estuvimos, como les decía, sacando material que podía ser objeto de situaciones peligrosas. Es decir, hicimos lo máximo que podíamos en un momento más que difícil. Y por supuesto que hay montones de cosas por hacer, pero nos tomaron en medio de una situación compleja. Eso no quiere decir que no lo sepamos, lo de las dificultades de infraestructura, de mantenimiento, pero tomamos la rienda del asunto no después del accidente, mucho antes del accidente, y las vamos a seguir tomando porque somos los primeros en saber que debemos buscar la excelencia del lugar a donde estamos tratando de trabajar. Ahora, posterior al accidente, vino una... Sí. ¿Cómo? Cuéntenos. Sí, tuvimos la visita de gente enviada por el Ministerio, donde se observaron algunas cuestiones vinculadas con el tema eléctrico. ¿Por qué? Porque se fueron incorporando con el tiempo a las redes aparatos, se fueron incorporando hasta una observación que parece una nimiedad, pero no lo es. Debe haber unas 25 pavas eléctricas que forman parte del arsenal de cada sector, que muchas veces no se mide la sobrecarga que generan a la red eléctrica y que nos han puesto un poco en el límite el cableado y por consiguiente exponernos a situaciones peligrosas, porque la estructura inicial, cuando
se hace la ampliación del Formenti, era perfecta, pero han ido cambiando modalidades, han ido incorporándose distintos tipos de aparatos que requieren de electricidad y no acompañó el mantenimiento de la infraestructura a estas demandas, sumado a cierta falta de control en materia de seguridad. Nunca se había inaugurado o se había tomado nota de que hay una jefatura de seguridad e higiene, y nosotros sí la tomamos y estábamos tratando de ponerla a funcionar como corresponde, y que bueno, eso permitió que muchas de estas situaciones no se pudieran prever. Un poco uno encuentra que gente, inclusive de acá adentro, puede haber utilizado de manera tendenciosa algunas cosas que sí venían sucediendo, pero que nosotros nos empezamos a encargar de que no sucedieran. Y no fue a posteriori del accidente, fue con mucho tiempo antes, porque generó encima en este momento acordar con la ANSES para que nos incorpore en el circuito que llevan, arreglar con la municipalidad para que se lleve basura que estaba formando parte de la estructura del Formenti. Dante, y en concreto, ¿en qué se quedó a partir de la visita de la gente del ministerio ahora, posterior al accidente? Bueno, ellos van a venir a hacer dos cosas. Una, nos van a mandar técnicos que van a trabajar en un nuevo cableado para que la sobrecarga de demanda de electricidad no recaliente cableados instalados, y está el compromiso del ministerio de resolver eso y poner a punto todo lo que es el circuito eléctrico para que no se sobrecargue en ningún lugar. Por otro lado, quiero aclarar, se habló en un momento de un personal que se electrocutó. Me parece que no es el término correcto, porque un electrocutado no estaría diciendo lo que pasó. Con una máquina de corte de gasa. Con una máquina de corte de gasa que su cable, por el movimiento al que es habitualmente sometido, porque es una máquina que se mueve, se deterioró el cable y no se reemplazó el cable en tiempo y forma. Pero esto es una máquina que lleva años en funcionamiento en este lugar. Y el cable es un trámite menor que inclusive el usuario del aparato debe reclamar, y si no, no utilizarlo. Es decir, no... También no tiene protección de corte, ¿no? Bueno, esas cosas, el que lo utiliza, si la protección de corte que debe funcionar, porque inclusive no funciona si no está la protección de corte como corresponde, debe recurrir a la vieja tijera si el aparato no está en condiciones. El aparato facilita la tarea, pero si no está en condiciones no debe ser usado. Pero lo que quiero dejar claro es que todo lo que tiene que ver con seguridad y higiene, nosotros tomamos la iniciativa mucho antes de que se dieran estas situaciones, porque a veces es fácil cargar la tinta sobre los que asumieron la nueva gestión, cuando en realidad fue una cosa que nos preocupamos mucho antes de que hubiera incidentes de ese tipo. Me dijo que dos cosas son las que van a tomar el equipo. Una, el cableado, y la otra es verificar que funcione el sistema eléctrico como corresponde. El tema calderas, que también revisaron, nosotros al final lo terminamos resolviendo de manera parcial, porque durante los 20 años de la reforma que fue el viejo Formenti a la reforma de Formenti, nunca había sido atendido el sistema de calderas. ¿Y qué sucedió? Bueno, fueron dándose de baja una y otra, entonces hemos llegado a una situación crítica que definitivamente ahora se va a resolver en su totalidad. Pero esto es debido a años de desatención.